Buenos días. Estamos en el grupo 7 y vamos a exponer sobre el efecto invernadero y el cambio climático. El grupo está conformado por Laura Sofía Ramírez, Johan Esteban Tarazona, Santiago Martínez y quien les habla, Cristian Felipe Reigos. Soy Sofía Ramírez, la encargada de exponer la parte del concepto de efecto invernadero, el cual lo dividimos en dos: natural y actividad humana, cambio climático, y añadimos calentamiento global, ya que se nos hizo bastante importante definirlo. El efecto invernadero es un fenómeno encargado de regular la temperatura en la Tierra, gracias a ciertos gases que son capaces de absorber la radiación que emite el Sol. Estos gases son dióxido de carbono, óxido nitroso, ozono, metano, entre otros. El efecto natural es el cual se origina en el ambiente, y el efecto, gracias a la actividad humana, es el cual es intervenido por la humanidad, gracias a diversas actividades que estos hacen en su diario vivir. El cambio climático es una variación en la atmósfera. Se da gracias a una modificación que se hace en esta, sin importar si es gracias a la humanidad o a la naturaleza. El calentamiento global es cuando se generan muchos gases de efecto invernadero, y esto causa un cambio climático extremo, elevando la temperatura, y de este modo esta se mantiene en la Tierra y causa este que es el calentamiento global, el cual es una problemática que está bastante presente en la actualidad. Y les vengo a exponer la parte histórica y de los antecedentes del efecto invernadero y el cambio climático. En 1760 se produjo la Revolución Industrial. Esto creó un aumento en la contaminación, en la producción de gases de efecto invernadero, lo cual produjo un aumento en la temperatura del planeta. En 1896 la importancia se obtuvo la importancia del CO2 atmosférico y el vapor de agua por medio de el científico Swant Arrhenius, que concluyó que los combustibles fósiles eran capaces de producir estos gases. En 1896 y 1940, entre estas dos fechas, la población, la sociedad, creó la idea errónea de que los océanos tenían la capacidad de neutralizar la contaminación. Por esta razón, eh, no se le prestó atención a esta problemática. En 1940 se realizaron un estudio de mediciones de radiación, con lo cual se concluyó que el CO2, junto con otros gases ya nombrados, tenían la capacidad de absorber la radiación solar. En 1950 se hicieron investigaciones y estudios con los cuales pudieron evidenciar que los océanos no tenían la capacidad de neutralizar la contaminación, sino que eh, podían absorber una cantidad pequeña de CO2. En 1955, Gilbert Fast em, eh, hizo estudios y concluyó que el CO2 y los gases que podían o tenían la capacidad de absorber la radiación, eh, estos eran los responsables de que la temperatura del planeta subiera. En 1960, Charles Kelling, con sus estudios eh, de soltar CO2 a la Antártida, vio una tendencia a la disminución de la temperatura. Por lo tanto, concluyó que iba a llegar una edad de hielo. En 1976, Stephen Sheridan
Predijo la teoría del calentamiento global y que pues, que la temperatura del planeta iba a subir cada vez más. En 1980 la temperatura empieza a aumentar, por lo tanto la teoría de la edad de hielo queda completamente anulada y la teoría del calentamiento global comienza a coger fuerza. En 1988 la sociedad comienza a comprender la importancia del calentamiento global, o sea, la importancia de la problemática que se estaba causando, que se estaba generando. Por lo tanto, se crean organizaciones, se creó el panel gubernamental sobre el cambio climático, donde habían más de 60 países y más de 2.500 científicos, los cuales tenían el objetivo de analizar y predecir eh, los cambios que iban a haber en un futuro. En los años 90 comienzan a generarse dudas acerca de esta organización, acerca de la información que habían recolectado hasta ese momento. Por lo tanto, todos los científicos, muchos científicos, comienzan a recolectar su propia información y tener su propio estudio acerca de este tema. Y por último, en 1998 se crea la iniciativa Kyoto, en Japón la firmaron más de 60 países, pero últimamente Estados Unidos y Australia se salieron de esta iniciativa. Esta dice que el objetivo es disminuir la generación de gases de efecto invernadero para poder preservar un poco más y regular tanto la capa de ozono como la contaminación, como la temperatura del planeta Tierra. Buenos días, soy Esteban Tarazona, estudiante de Ingeniería Industrial y les voy a hablar sobre las causas y consecuencias del efecto invernadero y el cambio climático. Las causas que agrandan aún más este problema son debido a las actividades que realizan los seres humanos, tales como los gases fluorados, como los refrigerantes, los extintores de incendios, disolventes y aislantes para la fabricación de espuma. Estos gases tienen mayor efecto que el dióxido de carbono porque producen 23.000 veces más calor que el dióxido de carbono que producimos. La tala de los bosques, la deforestación, debido a que los árboles regulan el clima, absorben todo este dióxido de carbono que producimos y al momento de talarlos, estos liberan todo el dióxido de carbono que tenían almacenado y este sube a la atmósfera agravando este efecto. El desarrollo de la ganadería con sus desperdicios producen una gran cantidad de gas de metano que va hacia la atmósfera. La combustión de carbono, petróleo y gas provocados principalmente por la quema de combustión fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria y la edificación que produce óxido nitroso y dióxido de carbono que van directo a la atmósfera. Fertilizantes que contienen nitrógeno que producen óxido nitroso. El aumento de la población debido a que hoy somos más de 7.900 millones de personas y continuamente el aumento exponencial de la población nos hará aumentar a 2.000 millones en el 2050, lo que acelerará una producción de los gases. La destrucción de los ecosistemas marinos debido a que los océanos ayudan a absorber el 50% del CO2 generado del dióxido de carbono generado. Y así como lo destruimos, los océanos llegan a un límite de almacenamiento de CO2, que cuando se sobrepasa produce acidificación generando muertes en especies y enfermedades de la fauna y la flora marina. Todas estas causas obviamente traen consecuencias en el cambio climático y estas pueden ser cambios en los ecosistemas y desertificación debido a la variación de las condiciones en los entornos naturales que provocan muertes, enfermedades, migraciones masivas de especies. Derretimiento de los polos y subida del nivel del mar provocada por el calor que derrite el hielo en los polos, lo que hace subir el nivel del mar y amenaza con sumergir el, amenaza con sumergir bajo el agua los litorales costeros y los pequeños estados insulares. La acidificación de los océanos, producido por la alta concentración de dióxido de carbono
en los océanos que provoca muertes de especies, enfermedades en la flora marina, como ya lo habíamos dicho antes. Fenómenos meteorológicos extremos, tales como los huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas, provocando muertes, muchos damnificados, desplazados y daños materiales que son causados por el incremento de este calentamiento global. Extinción de especies debido al cambio extremo y desertificación de sus ecosistemas, que ocasiona la muerte de entre 10.000 y 50.000 especies cada año. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Cristian Felipe Regoso y les voy a hablar sobre las cifras y datos claves del efecto invernadero. Bueno, como la OMM es la Organización Meteorológica Mundial, ha revelado que la concentración media mundial de dióxido de carbono pasó de 400,1 partes por millón en 2015 y 403,3 parte por millón en 2016, y esta incrementó a 405,5 parte por millón en 2017. Pues también reveló que ascendieron las concentraciones del metano y el óxido nitroso, en tanto que reapareció el CFC-11, que es un potente gas de efecto invernadero que agota el ozono. En 1990 se produjo un incremento del 41% del forzamiento radioactivo total. Ese tiene como efecto el calentamiento de nuestro clima, causado por los gases de efecto invernadero de larga duración. El CO2 es el responsable de un 82% del aumento del forzamiento radioactivo durante los últimos 10 años, como se puede ver en esta gráfica. Desde 1990 hasta el 2018. Les voy a hablar también sobre las cifras y datos claves del cambio climático. Como pueden darse cuenta en la imagen izquierda, en 1950 todavía no se había afectado por el cambio climático, y en el 2016 ya evidentemente pues era muy afectado. El nivel del mar se ha elevado 17 centímetros en el último ciclo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado casi el doble. Los últimos reportes han anunciado que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año, lo que causa que alrededor del mundo se presenten inundaciones frecuentemente. Probablemente, si se sigue presentando ese elevado incremento, se esperaría que en unas cuantas décadas varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas, e incluso algunas poblaciones de países isleños como lo es Indonesia o Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable, y su población se verá obligada a evacuar. Como bien saben, los glaciares del mundo se están derritiendo a un ritmo récord por el calentamiento global, ya que han perdido una media de 267 mil millones de toneladas de hielo al año desde el 2000. Pues los investigadores comprobaron que la reducción de glaciares se ha precipitado en los últimos años, pasando de 277 mil millones de toneladas de hielo perdidas anualmente entre 2000 y 2004 a 298.000 entre 2015 y 2019, que es una pérdida muy determinadamente. Los glaciares que más rápido se derriten desde el 2000 se encuentran en los Alpes, Islandia y Alaska. Otro factor que está afectado por los cambios climáticos es la acidificación de los océanos, pues esta se ha incrementado a cerca del 30%, y se da por las emisiones del dióxido de carbono, que pues cuando son en la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad absorbida de la capa superior de los océanos pues está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja del pH y varios animales, especialmente a los que están bajo de la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para poder sobrevivir. Y pues si el pH no se da, estas especies entrarán en peligro de extinción. Muchas gracias. Soy Freddy Santiago Martínez. Alternativas de solución.
Pregunta, si todo está conectado y el cambio climático empeora otras cosas que consideramos más importantes, entonces, atacar el cambio climático ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad. Podríamos crear una visión positiva de todo esto. Tenemos que pedir que nuestro gobierno juegue limpio, porque las ayudas del Estado generalmente se las llevan las energías que más producen CO2. Pero emitir CO2 en la mayoría de los casos no tiene ninguna multa, sin importar que la ciencia esté de nuestro lado. Los que tienen la culpa tienen la ley de su lado. Por cierto, deben tener intereses económicos de por medio. La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. Se trata de una energía renovable porque se obtiene de una fuente natural e inagotable, en este caso el Sol. Pero el negacionismo no les gusta que conozcamos los datos de cómo la energía solar ya es más barata que el carbón, el petróleo o el gas. Por ejemplo, en España ya cubre el consumo eléctrico de 3 de cada 4 casas, solo con nuestra energía eólica y funcionando. China, como el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a cambiar y ya tiene el 40% de aerogeneradores del mundo. Con esto ya podemos creer en la ciencia. El cambio climático está ya sucediendo y cada vez va a ser más calor. Pero esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar. En cuanto más reduzcamos los efectos invernaderos como el CO2, más reduciremos. Actualmente, nuestra red de energía está basada en combustibles fósiles. Algunos países los tienen y otros no. Eso genera guerra para controlarlos y la crisis en los precios. Pero estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático y aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos en el cambio climático, tenemos que cambiarlo por energía renovable. Pasaría de tener menos CO2 a energía más barata, reduciendo el riesgo de guerras, porque dejaría de depender de un solo sitio clave a producirse en casi cualquier lugar, haciendo más resistente a las crisis, porque si llega a fallar un punto de la red, el resto sigue funcionando como tendríamos nuevas oportunidades para muchos países. Las nuevas construcciones deberíamos adaptarlas al cambio climático. Tendríamos carreteras, puentes más preparados para futuros desastres que cause el cambio climático. Pero si asumimos que las lluvias van a cambiar, se debería invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desaladoras, y si lo hiciéramos podríamos reducir el riesgo de las sequías y de las crisis de los alimentos, también combatiendo el riesgo de tener menos agua. Para la alta, para la alta cantidad de CO2 podemos plantar árboles. Les encanta el CO2, así reduciendo la cantidad excesiva de CO2 que tenemos. También ayudaría con la resistencia a desastres climáticos, ya que afecta el 40% de nuestro planeta. Y si la combatimos, nos hace más fuerte contra las crisis del agua y alimentos. Entonces, nos tenemos que adaptar y si a eso le sumamos mitigar efectos, sería, nos daría igual a la transformación de la sociedad.